Muy buenas tardes, ingenieros. Mi nombre es Paola Silva, servidora. El día de hoy vamos a ver lo que es el CQI 8, que es Auditoría de Procesos por Niveles, o lo que es mejor conocido como las famosas LPAs. Entonces, vamos a dar una breve introducción, ingenieros. Espero que les ayude mucho. Ahora sí que cualquier duda, estamos a sus órdenes. El objetivo del curso, pues, es definir qué son y qué aportan a la organización las auditorías de procesos en capas. El temario que vamos a ver el día de hoy es qué es una auditoría en capas, lo que es la definición de LPAs y su propósito, y los beneficios que tenemos al realizar este tipo de auditorías. Un poquito de la introducción, pues ustedes saben que cada vez, ahora sí que en cuestión de términos de calidad, cada vez el sector automotriz, pues ha sido ahora sí que el pionero, en cuestión de alcanzar la excelencia en todos los niveles. ¿Por qué? Porque cada vez está avanzando y están mejorando tanto los sistemas, tanto de seguridad como de costos, calidad, etcétera. Y pues así que a través de varios procesos complejos, pues lo que nos está pidiendo es, pues ahora sí que realizarlo todo con cero defectos. Y obviamente, pues, digo, no podemos llegar a esto, ingenieros, porque digo, seamos honestos, siempre va a haber causas o factores las cuales nos van a llevar a pues no poder realizar esta parte, pero obviamente lo que nos están pidiendo es eliminar desperdicios, mitigarlos o incluso controlarlos de alguna forma, ¿sí? Ahora sí que también, pues ahora sí que nos piden que o nos exigen que debemos de mejorar, aprender a observar, pensar, cuantificar y actuar. ¿Para qué, ingenieros? Pues para aportar un valor a lo largo de lo que es la cadena de nuestro suministro y también dentro de nuestra organización, ya que como ustedes bien lo saben, pues ahora sí que es parte indispensable todo lo que son la proveeduría, al igual que nosotros internamente pues tenemos también clientes y proveedores, y esto lo que nos va a ayudar es pues precisamente a mejorar todo lo que es nuestro proceso. ¿Y por qué nos solicitan observar y pensar y cuantificar? Porque pues finalmente acuérdense que todo lo que nosotros podamos en un momento dado mejorar se va a convertir en ahorros. Y hoy en día todo el mundo lo que nos está pidiendo es ahorrar, 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 mejorar. ¿Para qué? Pues obviamente para ser costeables, porque pues independientemente de todo, pues ahora es que una empresa de donde gana, pues es precisamente de los costos. Entonces, ahora sí que una de las cosas que nos piden, pues es obviamente tener controles periódicos. Y pues bueno, estos controles o estas verificaciones pues consisten más que nada en auditorías. La mayoría de estas auditorías pues ustedes ya las realizan, que son auditorías internas, externas. Tenemos también auditorías de producto y de proceso, que incluso nos los pide la norma IATF, que esta norma, como ustedes lo saben, es parte de ahora sí que de la industria automotriz, porque solamente aplica para la industria automotriz. Entonces, ¿dónde nos piden, por ejemplo, en IATF las auditorías? En el 8222 nos habla sobre auditorías de proceso de manufactura, y lo que nos dice es realizarlas, siendo en especial las auditorías por capas, el responsable de hacer partícipe, pues ahora sí, de todo esto. No lo dice tal cual como auditorías de capas, sino lo menciona auditorías de proceso de manufactura, pero la recomendación es realizarla una auditoría por capas. ¿Por qué? Porque obviamente ahorita vamos a ir viendo qué es lo que nos ayuda, pero finalmente esto se convierte en parte de una cultura de calidad dentro de la organización. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que aquí, en este tipo de auditorías, los participantes son diferentes grados o diferentes niveles, y los cuales, pues ahí es donde pueden incluso ellos mismos verificar o incluso detonar algunas acciones correctivas, las cuales nos van a ayudar pues a asegurar lo que es la calidad tanto del producto como del proceso. Porque finalmente el objetivo es eso, el mejorar, el ir cada vez mejor, el ir mejorando tanto nuestro producto, el proceso y las operaciones que esto conlleva para poder entregar un producto dentro de las especificaciones e incluso mejorar las, ingenieros. Acuérdense que algo que nos piden los clientes todo el tiempo es mejora, 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 y pues ahora sí que estamos sujetos incluso nosotros a la mejora.
Y ahora bien, ¿qué son las auditorías en capas, ingenieros? Pues bueno, son conocidas como lo que es el Layer Process Audits, que las famosas LPA, por eso es que le llamamos LPAs, por las iniciales en inglés. En español son las auditorías por capas, o también algunos lo conocen como auditorías escalonadas. ¿Qué es lo que realizan estas o qué andan buscando? Pues obviamente lo que estamos diciendo, la correcta implementación de todos los estándares operacionales que se realizan dentro de una organización para ver si estamos cumpliendo con el estándar de calidad que nos está solicitando el cliente. E incluso no nada más el cliente, sino nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro estándar? Pues yo sí estoy en ISO porque, valga la redundancia, un estándar puede ser ISO o puede ser IATF, y estas auditorías se pueden realizar en ambos, en tanto en una como para la otra. No es meramente nada más para la industria automotriz. Se los comento porque ya hay muchas veces que me han preguntado, oye, pero nada más es el... No, o sea, se puede también realizar. Obviamente que lo pide ya meramente como un requisito a veces es ahora que las OEMs automotrices, pero también la pudieran ustedes realizar dentro de un sistema ISO, ¿sí? Entonces, estos, pues es un sistema precisamente de revisión donde nosotros vamos a ir incluso verificando la calificación de los operadores, del proceso, de la materia prima, incluso seguridad, orden y limpieza, y etcétera. Ahora sí que podemos ir revisando varias cosas, que esto, ¿a qué nos va a ayudar? Pues a verificar, vuelvo a repetir, que todo lo que se se esté realizando dentro de las especificaciones. Y ver también si las correctas herramientas que estamos utilizando pues se están llevando a cabo. Además, pues obviamente también ver la parte de la cuestión de los riesgos. Acuérdense que hoy en día la palabra más importante en todas las normas es la palabra riesgo. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es que llegue algún incidente o accidente, me refiero en cuestión de calidad, a los clientes. Entonces, lo que nos están pidiendo es evítate un riesgo, o sea, prevénlo y recurre ahora sí que a este tipo de herramientas como son las LPAs para cubrir lo que es la satisfacción del cliente y obviamente la calidad del producto. Y aquí tenemos un ejemplo gráfico, ingenieros, porque muchas de las veces aprendemos más gráficamente de por qué se le llama capas. Aquí podemos ver que pues puede participar desde el supervisor o área de soporte operacional, lo que es el departamento de ingeniería y calidad, los jefes de área y el gerente general. Obviamente este es un ejemplo, finalmente los actores o los participantes pueden ir cambiando, pero es un ejemplo. Aquí nos dice, por ejemplo, el supervisor puede ser una frecuencia diaria o el área de soporte operacional, me refiero al operador, algún departamento de ingeniería de calidad, incluso puede ser cualquier otro proceso, me refiero, puede ser compra, recursos humanos, puede ser área de almacén, quien ustedes gusten. Aquí igual el jefe de área o algún gerentes, me refiero a lo que es el staff, puede ser gerente de operaciones, el gerente de mantenimiento, el gerente de compras también puede participar, y aquí puede ser una frecuencia quincenal. Y ya lo que son los gerentes generales, que pueden ser los directores o también la parte gerencial, puede ser una frecuencia trimestral. Entonces, ustedes lo pueden organizar en estos niveles. Hay incluso que le ponen un quinto nivel. Hay empresas donde ya son muy grandes y ya tienen ahora sí que directores y también hacen participar a los directores. Entonces, lo que recomienda ahora sí que el CQI 8, que es lo que estamos hablando, es que sea por lo mínimo de 4 a 5 capas. ¿Y qué son las auditorías? Bueno, en este tipo de auditorías cuenta con dos principales singularidades. La primera, ingenieros, que no hay un solo auditor, o sea, no existe un perfil. Aquí no tenemos a alguien que diga, no, pues es que yo no puedo participar porque nunca he auditado. Aquí simplemente tiene que ser una persona que lleve un checklist correctamente, ir revisando los procesos y obviamente dentro de su ejecución, pues tiene que ir revisando que se esté realizando ahora sí. Y obviamente que pertenezca a la capa que ustedes seleccionaron. Como vimos anteriormente, puede ser, si es una persona del área gerencial, pues esa persona obviamente va a tener
un listado muy diferente a lo que es una persona del área operacional. ¿Por qué? Porque obviamente ya va a revisar, o esa persona va a revisar diferentes situaciones, diferentes, ahora sí que indicadores o diferentes checklists, ya son otros puntos. Y entonces con esto se consigue que toda la organización, especialmente los altos directivos o lo que es la alta dirección, pues se involucre en esta cultura de estandarización de procesos y además se comprometa con la alta calidad. Acuérdense que hay una parte de la norma IATF donde nos dice que qué otros roles realizan lo que son los altos gerentes o la alta dirección. Este puede ser una de las respuestas en general. Este es otro de los roles que pueden llegar a ser. ¿Cuál? Pues auditores de capas. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo vean y lo visualicen porque es una parte de que incluso vean que sí hay liderazgo, que es otro de los puntos que nos pide también la norma en el 5 de IATF, liderazgo. Por otro lado, es destacable tanto la cantidad y la frecuencia de auditorías. Esta va a ir variando, obviamente, pues dependiendo de la capa. Como vimos en ahora sí que la slide anterior, pues dependiendo de la frecuencia que ustedes vayan poniendo, pues es como se va a ir realizando. Por ejemplo, lo que es un supervisor, pues la podría hacer diaria o incluso el operador. Pero ya conforme vamos avanzando, por ejemplo, ya un departamento de ingeniería, un ingeniero de calidad, un ingeniero de procesos, ya tendría que realizarlo ahora sí que a lo mejor semanalmente y mensualmente los jefes y trimestralmente los directores. Entonces, así es como lo podríamos ir organizando este tipo de auditorías. Por otro lado, también, pues obviamente sabemos que esta ejecución se tiene que ir realizando de esta forma, como lo estamos viendo, puede ser los líderes, incluso de línea, los supervisores, los responsables, en este caso el staff gerencial y la dirección. Ojo, ingenieros, este tipo de auditorías no reemplaza las auditorías internas del sistema de gestión calidad. ¿A qué me refiero? Muchas de las veces pensamos que una LPA puede, pues ahora sí, reemplazar o justificar una auditoría interna de lo que es nuestro sistema de gestión. Y esto no es así. Esto es meramente para saber cómo se encuentra nuestro proceso de producción. Si ustedes han tenido la experiencia de realizar una auditoría en capas, se pueden dar cuenta que el checklist incluso pregunta, ¿tienes tu equipo de herramientas disponible? ¿Tienes el checklist de puesta a punto de la máquina disponible? ¿Tienes instrucciones de trabajo? ¿Tienes las instrucciones de producto no conforme? ¿Tienes las ayudas visuales? O sea, es meramente hacia el proceso, ingenieros. No es hacia el sistema. O sea, eso es totalmente diferente a lo que estamos realizando en una auditoría de capas. Entonces, y aquí el propósito, ¿cuál es el propósito de las auditorías? Pues precisamente, como decíamos desde un inicio, reducir o disminuir los defectos o incluso, pues si los conocemos, ingenieros, pues modificarlos en ese momento. Una de las características importantes de estas auditorías de capas es esa, que si en el momento que tú encuentras algo que está fuera en ese momento y se puede llegar a modificar, lo podrían hacer en ese momento, siempre y cuando se pueda hacer. Ejemplo, si ustedes están viendo que una ayuda visual no está actualizada porque ya tiene, pues, 2 años, vamos a suponer, y ya no están trabajando con eso, con ese producto o incluso con ese proceso, pues mejor en ese momento retirarla o avisarle a la persona que esté encargada de esa línea, oye, creo que tu ayuda visual ya no está actualizada, ¿por qué no la retiras? Porque va a estar saliendo en la auditoría de capas de que estás manejando pues documentos obsoletos. Otra, si estamos viendo que una alerta de calidad ya se venció y es exactamente la misma parte, oye, tu alerta de calidad se venció la semana pasada, la sigues teniendo ahí en la estación, pues podrías a lo mejor quitarla o si la vas a seguir, pues actualiza la fecha porque aquí va igual, te va a estar saliendo ese punto donde tienes una fecha vencida. Entonces, ese tipo de acciones sí se pueden modificar en el momento. A lo mejor si ustedes llegaran a detectar un herramental que ya está desgastado y que no lo detectaron en algún mantenimiento correctivo, pues obviamente sabemos que se va a llevar más tiempo.
a lo mejor en la siguiente ronda o la siguiente etapa, pues lo podríamos escalar y decirle a la siguiente persona, oye, no seas malito, te puedo encargar porque ya me dijo la persona que pues en una semana, y como tú eres de los que estás haciendo auditorías semanales, por favor cerciórate de que esto ya esté corregido. Entonces, eso sí se vale y se puede hacer para que precisamente evitemos que se vuelvan a encontrar. Pero miren, muchas de las veces, ingenieros, me he encontrado que cuando me dicen que hacen auditorías de capas, una de dos, las auditorías prácticamente se parecen mucho, la otra, no están muy bien legibles sus propios checklists, dos, o bueno, tres más bien. Otra de las cosas es que muchas de las veces los que son la parte gerencial no las realizan y pues mucho menos los directores. Entonces ya no está funcionando como lo que nos está pidiendo el manual de CQI 8, que finalmente el manual lo que nos pide es que deben de ser pues todo lo que ya vimos, el orden como es que ya lo estuvimos viendo. ¿Para qué, ingenieros? Pues precisamente para reducir la variación en el proceso, prevenir errores dentro del mismo, también incluso errores humanos, mejorar y mantener la disciplina, iniciar acciones de mejora continua y obviamente ir reduciendo los retrabajos. Mamá, quiero comer. Por ende, disminuir los desperdicios. Entonces, si nosotros no la realizamos como se debe, ingenieros, perdónenme, pero no les va a funcionar. Pueden tener todos los checklists que ustedes quieran, pueden tener a toda la gente que ustedes quieran, pueden tener su calendario, porque ahí les va, ingenieros, tienen que tener un calendario. No es nada más de, pues ahí te entrego tu checklist y ahí hazlo cuando puedas, cuando quieras. Debe de estar candelarizado estas actividades. ¿Sí? Otro de los propósitos, pues obviamente es que mejoramos la comunicación dentro del organigrama. ¿Por qué? Porque acabo de darles un ejemplo. Si yo como operadora hice, ahora sí que una revisión, pero vuelvo a repetir, y yo detecté una herramienta en mal estado, entonces le puedo pasar a la estafeta a la siguiente capa, que puede ser el supervisor o algún líder, y decirle, oye, puedes revisarlo. Entonces parece mentira, pero sí se mejora también la comunicación interna, porque todos estaríamos vigilando que ese herramienta se esté modificando o se esté mejorando, se esté cambiando o incluso comprando uno nuevo. Pero la idea, vuelvo a repetir, es que mejoremos nuestro proceso. Y así es como vamos implementando la mejora. Y obviamente, pues esto nos va a ayudar a reducir costos. Y aquí viene precisamente, ahora sí que igual, una slide en donde les puede ayudar. Detección del defecto puede ser incluso desde la raíz, que puede ser un problema menor, que era lo que yo les comentaba. En un momento dado, en ese momento lo podemos atacar, en ese momento lo podemos corregir, o puede ser un proceso siguiente donde ya el efecto puede ser un problema menor, incluso puede ser alguna cuestión de SRAP. Dentro de la línea final o de línea de ensamble final, pues también podríamos encontrar algunos efectos como pudieran ser lo que es la reparación, contención, que es tiempo de espera, retrabajo, reprogramación de la producción. Dentro del control de calidad, pues qué es lo que vamos a poder revisar, retrabajos, por ejemplo, si existen tiempo extra, operaciones adicionales, tiempo en gestión de incidencias, retrasos a la entrega o inspecciones adicionales. El cliente, pues igual, ¿qué genera incidencia en el cliente? Por ejemplo, una de las entradas, si ustedes lo conocen, es todo lo que nos está solicitando el cliente. Y si nosotros conocemos que tenemos reclamos del cliente, pues parece mentira, pero en estas auditorías podemos detectarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, vuelvo a repetir, existe algún alerta o existe algún rechazo o reclamo que no esté documentado, o que incluso la alerta ya está pasada, o que incluso la ayuda visual no está clara, y entonces esto va a generar una incidencia en el cliente. Por eso es importante este tipo de auditorías, porque puede evitarnos todo este tipo de defectos. Y si se dan cuenta, aquí en la columna de en medio, pues son los costos que pudieran llegar a generar. Obviamente no le puse precios, pero le puse colores. ¿A qué se refieren los colores, ingeniero? Pues que a lo mejor aquí estás empezando con medianamente un problema, pero conforme te vas subiendo, pues estás acercando al rojo. ¿Qué significa el rojo? Pues acuérdense que en todos lados el rojo es peligro, es riesgo, pues es algo que te puede llevar a un problema.
Entonces, entre más realicemos esto, pues vamos a evitar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí como dice, costes lógicos, ¿a qué se refiere? Pues a los famosos premium freight o lo que son los fletes extras. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no ha salido bien un embarque. En ese momento, cuando estamos haciendo la auditoría, podemos verificar y decir, oye, pues ¿por qué le falta la etiqueta, por ejemplo, ahora sí que a la tarima? Ah, pues es que tenemos un retraso o no tenemos la cinta o no tenemos la etiqueta, todavía no nos las están sacando porque se atoró, porque de verdad, no les miento, pero ustedes saben que puede haber cualquier cosa, por muy mínima, que puede generar un problema mayor. Entonces, para esto es importante que ustedes lo realicen y lo sepan hacer bien. Es posible que obviamente al inicio de la implementación de estas auditorías de capa, pues usted se va a encontrar con ciertos obstáculos. La primera, pues que pueden ser mucha gente. Muchas veces queremos que participen prácticamente toda la organización y no puede ser así, ingenieros. Tenemos que saberlo realizar muy bien y tenemos también que saber qué gente pueden participar y quiénes no. Algo que yo siempre recomiendo es que la gente que realmente quiera participar, pues que realmente nos quiera dar el tiempo, su esfuerzo y su recurso. Y me refiero recurso al tiempo, porque muchas de las veces por el quererlo hacer rápido, la verdad es que no van a detectar absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues inculcarle a la gente que va a participar, pues disciplina y aprecio a que realmente realicen las auditorías, pues bien, obviamente con ideas en cuestión de mejora de desempeño y pues obviamente que lo quieran hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa confianza en las personas de que lo van a hacer bien. Al igual parece mentira, pero así también tendríamos que estar hablando con los gerentes. Yo la mayoría de las veces con que me he encontrado este problema incluso son con ellos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, es que yo tengo mucho trabajo, no me da tiempo, o se me olvida, o lo posponen y lo posponen, pero entonces ya no está, vuelvo a repetir, ya no estamos logrando el propósito de lo que es una auditoría en capas. Entonces, yo por eso les recomiendo que si van a implementar esta metodología que es el CQI 8, lo hagan con pocas personas y si van viendo que van teniendo un cierto nivel en cuestión de, ahora sí que de respuesta, entonces vayan sumando más gente, pero no quieran empezar con 50 personas porque la verdad es que no van a poder y ni van a tener el resultado que ustedes estaban esperando, que obviamente que es, pues encontrar hallazgos en ese momento y que pues finalmente les ayude a cuestión de las mejoras. ¿Son obligatorias las LPAs? No, ingenieros, no son obligatorias. Ahora, ¿qué empresas se deben de realizar? Pues bueno, como habíamos hablado, la norma IATF, que es de la industria automotriz, nos piden los apartados 9222, auditorías de proceso de fabricación, y en el apartado 9223 nos pide auditorías de producto. Aquí no se mencionan como auditorías en capas, pero en el anexo B de lo que es IATF nos menciona que podríamos, porque así lo dice, acuérdense que hay tres cosas, que es el debe, debería y vienen las notas. Entonces ahí nos dice, deberías apoyarte en lo que es auditorías de capas. Entonces, esto viene en los apartados de la norma, y no viene dentro de la norma. Entonces, por eso muchas de las veces se tiene que aprender a interpretar la norma, porque ya me ha pasado que me dicen, es que un CQI es una auditoría de producto o de fabricación, y no es así. Son cosas independientes. Si ustedes lo quieren adoptar, sí te sirve, no te voy a decir que no, sí te sirve, pero aún así no está aunado que, por ejemplo, si hay un cliente que te pide una auditoría de embarques, pues lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor las LPAs no lo van a hacer, porque acuérdense que son una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes y una vez al trimestre. Entonces, una auditoría de embarques, si te la está pidiendo el cliente, tiene que ser diaria. Entonces, no puede emplazar o no puede reemplazar una por otra, ¿sí? Entonces, no son consideradas auditorías obligatorias, pero sí son recomendables, ingenieros.
Pese a ello, se debe tener en cuenta que algunas OEMs ya las están solicitando como parte de sus requisitos específicos del cliente. Algunos de estos ejemplos, pues precisamente es PSA Group, lo que es GM, Chrysler, o incluso ya también la pide lo que es Jaguar Land Rover. Algunas otras pueden ser también Nissan, Volkswagen, que son algunos de los requerimientos específicos de ellos. Entonces, simplemente hay que saber quién nos lo está solicitando. ¿Por qué? Porque ya algunos nos dicen, ¿sabes qué? A mí sí, entrégame resultados de auditorías en capas para yo saber que te estás asegurando sobre lo que es la estabilidad del proceso de fabricación de mis piezas. E incluso muchas veces hasta nos piden el calendario, quiénes son los que participan, nos piden a veces también el checklist. ¿Por qué? Porque lo que quieren es ver si tú dentro del checklist estás asegurando de alguna forma sus requerimientos específicos. Por tanto, ya a modo de conclusión, ingenieros, pues bueno, aquí es donde vamos a ir viendo todos los problemas de calidad que podemos llegar a detectar dentro de la misma industria y así ir viendo si tenemos alguna deficiencia dentro de las mismas instrucciones y métodos que tenemos dentro de nuestro proceso de producción. Porque muchas de las veces, y no vuelvo a repetir, ponemos, por ejemplo, se encuentra la puesta a punto de la máquina y solamente el operador pone sí o no, pero ni siquiera verificamos si él lo realmente lo está realizando, si realmente lo conoce. ¿Por qué? Porque ya lo utiliza nada más así como un checklist así de rápido y realmente por eso les digo, tenemos que inculcarle a la gente que lo está revisando, realizando, que pues una auditoría de capas lo que aporta son beneficios pues para toda la organización e incluso para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos algún despilfarro o incluso alguna materia scrap, ¿qué es lo que va a pasar, ingenieros? Que todo eso nos va a ayudar a ahorrar y finalmente se puede ver pues en ahorros para la empresa que nos puede terminar a ayudar. Algunas claves en cuestión de implementación que les pudiera a ustedes ayudar, ingenieros, aquí se las voy a comentar rápidamente. Pues obviamente es, como les comentaba, no utilizar más de 5 capas, ingenieros. O sea, lo que nos dice el manual es que puede ser de 4, máximo 5. No utilicen, obviamente tiene que haber una responsabilidad. Aquí algo que nos dice el manual, y esto sí quería que ustedes lo supieran, y obviamente lo voy a subrayar, permítanme tantito, ingenieros. La responsabilidad, porque muchas de las veces piensan que la responsabilidad de la realización de las auditorías de capas es del área de calidad y que creen que el CQI 8 nos dice que no, que tiene que ser el gerente de operaciones o incluso el de producción. ¿Por qué se imaginan que tiene que ser el gerente de operaciones o producción? Porque él es el que está, pues ahora sí, que es el dueño de esa área. Entonces, a quien vamos a ir a auditar, pues es precisamente ese proceso principalmente, aunque obviamente sabemos que se interrelacionan con otros, pero lo que queremos saber es, pues precisamente cómo se está realizando esa operación. Entonces, es importante que ustedes sepan, ingenieros, vuelvo a repetir, y eso lo menciona el manual, ingenieros, no lo digo yo, no lo está diciendo IATF, el manual de CQI nos dice que es la responsabilidad principal para la realización de las auditorías de capas, tiene que ser el gerente de operaciones o el de producción. ¿El gerente de producción o el gerente de operaciones? Sí. Así es, dije. Y aquí hay algunas claves. Primero, ingenieros, pues divide tu organización, acuérdense, en no más de 5 capas. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo, primero tienen que determinar cuántos niveles ustedes van a dividirlo. Obviamente, en considerar quiénes son los que van a participar dentro de estas y obviamente ir creando sus niveles. Por lo general, lo hacen en 4 niveles, que es, por ejemplo, los líderes, supervisores, los gerentes y lo que es ya es el director o el gerente general. Un ejemplo que les estoy poniendo aquí es, por ejemplo, si ustedes van a auditar una línea de GM o de General Motors, pues pueden tener un líder, a lo mejor 2 supervisores, la siguiente capa es la gerencia y tenemos a lo mejor el gerente e incluso puede participar el CEO. Entonces, ¿por qué? Porque muchas de las veces incluso General Motors así es como nos lo solicita. Por eso les digo que tienen que revisar también los requisitos específicos del cliente.
Por ejemplo, para el cliente Chrysler, nos dice que la primera capa tiene que estar por el líder del grupo y complementado con supervisores. La segunda tiene que estar los gerentes del área. La tercera tienen que estar los gerentes del departamento y la cuarta etapa ya es el gerente de planta. Si se dan cuenta, aquí a diferencia entre General Motors y Chrysler es el CEO. Aquí no nos está pidiendo que participe lo que es el CEO. ¿Y por qué es importante que participe el CEO? Pues porque él es la cabeza, ustedes bien lo saben, pues de toda la organización, y él también se tiene que dar cuenta finalmente si lo que estamos aterrizando dentro de nuestra operación, pues es lo que nos está solicitando en este caso el cliente. En el punto 2 nos dice establecer frecuencias de auditorías de cada nivel partiendo de la frecuencia del nivel 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos? A la hora de determinar la frecuencia, obviamente, de cada nivel, tenemos que tener en cuenta que si exigimos una frecuencia muy elevada, por ejemplo, una auditoría por turno, la dedicación y la cantidad de auditorías debe ser, pues, disparada. Lo habitual es considerar que el nivel 1 debe auditar todos los procesos por lo menos una vez al mes, ingenieros. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una auditoría por turno, o sea, que es una auditoría al día. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener 30 registros o 25 registros, digo, de acuerdo a cómo a las semanas o los días que ustedes trabajen. Entonces, por eso les comentaba, tenemos que saber cómo nos vamos a organizar, porque luego ya de tener tantos documentos, ¿qué vamos a hacer con los datos que recolectemos de aquí? Miren, podemos hacer una gráfica de datos, podemos hacer una base de datos y obviamente esto se tiene que monitorear. ¿Por qué? Porque de todos los hallazgos, obviamente si hay un hallazgo que ustedes hayan encontrado en ese momento, pues, y vuelvo a repetir, se puede modificar, entonces ponerlo como cerrado, pero sí se tiene que documentar, ingenieros, porque muchas de las veces me dicen, no, pues es que como en ese momento lo corregí, no lo documenté. Ese es un gran error, tenemos que documentarlo porque precisamente aunque se haya corregido en el momento, finalmente yo tengo que, pues ahora sí que en un momento dado decir qué es lo que encontré, el hallazgo que encontré para que no se vuelva a repetir y que mi siguiente compañero, la siguiente persona del siguiente, ahora sí que lo encuentre y sepa lo que pudo haber o lo que yo encontré, aunque se haya modificado en el momento. Entonces, por eso es importante que tengan este tipo de frecuencias. Y aquí igual es una recomendación, ingenieros. Aquí, por ejemplo, el Team Leader, en la primera capa, pues puede ser diaria. En la segunda capa puede ser semanal. En la tercera puede ser mensual. Y ya con los directores puede ser trimestral. Digo, obviamente ustedes la pueden modificar, solamente son recomendaciones para que ustedes lo puedan. Hay veces que me dicen, no, pues yo la hago diaria, semanal, mensual, y esta la hago bimestral. Digo, está bien, simplemente vuelvo a repetir, aprendan a utilizar los datos, porque muchas de las veces, aunque nos estemos llenando de documentos, no estamos utilizando los datos correctamente. La tercera, formar un equipo interfuncional para definir los puntos de control, o sea, los famosos checklists, o lo que conocemos también como un equipo multifuncional. Ingenieros, ¿por qué necesito? Porque cuando estamos haciendo los checklists, muchas de las veces no realizamos o no seleccionamos las preguntas correctas. Y estas preguntas se tienen que ir precisamente en cuestiones de calidad, seguridad, el proceso, el producto. Y muchas de las veces estamos viendo otras cosas que no son tan importantes y no las estamos considerando. O al revés, las estamos considerando las cosas que no son tan importantes. Entonces, por eso es recomendable que se haga un checklist con equipo multidisciplinario. ¿Para qué? Para que hagamos una lluvia de ideas y al final sea un checklist muy enriquecido que nos pueda ayudar y validar a todos los procesos que nosotros estamos realizando. 4. Empieza por establecer un listado estándar y para el nivel más alto. Por ejemplo, por un lado, cada proceso debe tener un punto de control específico, es decir, un checklist. ¿A qué se refiere esta parte, ingenieros?
a que ustedes, por ejemplo, lo que es el primer nivel, que es puede ser nivel operativo o mandos medios, ellos deben de tener su propio checklist. Ya lo que es la segunda capa también, la tercera también y la cuarta también. Hay que tener cuidado que no se estén repitiendo ahora sí, que los puntos de vista o las revisiones, porque entonces volvemos a lo mismo, no estamos revisando realmente lo que queremos. Entonces, conforme va aumentando los niveles, también tenemos que ir aumentando los niveles de preguntas. Pero si nosotros ponemos, por ejemplo, en el primer nivel, el operador tiene su equipo, cuenta con su equipo de seguridad, y en el segundo nivel ponemos lo mismo, el operador cuenta con su equipo de seguridad, y el tercero, el operador cuenta, y así nos la llevamos. Perdón, ingenieros, pero volvemos a lo mismo, no nos estamos enfocando. Se supone que quien lo controla ya es la primera capa. A lo mejor la segunda capa yo le pongo otra pregunta y la tercera otra y otra. ¿Para qué? Para que tenga una correlación entre cada una de ellas y me ayude, pero no que todas vean el mismo punto, porque entonces ya no me está ayudando. Porque a lo mejor lo mismo me van a contestar todos, no, pero pues no me sirve de nada. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, siempre tenemos que empezar a definir el conjunto de preguntas, obviamente que el nivel más alto deberá responder, y obviamente que pues ellos les dé un poquito más de peso en cuestión de sus preguntas y respuestas. Empieza y obviamente acotar en una sección las preguntas especificadas de cada uno de los procesos. Así vamos a conseguir un buen checklist de una manera más eficiente. 5. Redactar las preguntas para las respuestas sea ok o no ok. Igual, ingenieros, acuérdense que volvemos a lo mismo. Si yo hago preguntas abiertas, ¿qué va a suceder? Que nos vamos a tardar mucho en responderlas, y entonces en lugar de ser una auditoría de capas que debería de durar de 20 a 25 minutos por mucho, ojo, ingenieros, tampoco dice el CQI cuánto debe de durar, porque muchos me llegan a preguntar, oye, pero es que aquí no dice. No, eso lo determinamos nosotros. Por eso es importante, vuelvo a repetir, que se haga por equipo multidisciplinario, porque tiene que ser algo rápido, pero algo que también que busquemos algo que nos pueda ayudar hacia la mejora. Entonces, las preguntas tienen que ser así, sí o no, o cumple o no cumple, o ok o no ok. Simplemente así. ¿Por qué? Porque tienen que estar redactadas en una forma directa y simplemente, incluso hasta contestarlas visualmente. Por ejemplo, también podríamos preguntarle al operador, ¿conoces o te han informado de cómo separar el producto no conforme? Y él nada más debe contestar sí o no, pero no decir, pues sí, ayer vino la de calidad y me explicó y pues aquí me enseñó. No. O sea, simplemente por eso les decía, tienen que ser redactadas las preguntas de una forma directa y que solamente nos contesten sí o no. 6. Liderazgo por parte del responsable de operaciones o de producción, que era lo que yo les comentaba. El que tiene que ser el líder o el dueño de estas es el gerente de producción o el de operaciones. Entonces, como todo proceso de mejora, pues obviamente tenemos que contar con un líder, que sería en este caso el que ya mencioné. ¿Por qué? Porque finalmente son procesos productivos los que vamos a auditar, y por eso es que es recomendable que tanto sea uno o el otro, me refiero que el de producción o el de operación, pues vele y verifique que realmente se estén cumpliendo y que se estén realizando ahora sí que a cabo estas auditorías, y que se tengan el orden que estamos nosotros solicitando. Entonces, él es el que tiene que ser el líder en esta parte. La planificación puede adaptarse, pero está para cumplirse. Es normal y comprensible, ingenieros, que en una planta de producción pues surjan eventos no planificados, que pudieran alterar pues el día a día de nosotros, y que pues en lugar de ir cumpliendo con lo que ya teníamos estipulado, pues ahora sí que pudiéramos salir de esa actividad. Pero es necesario, ingenieros, que nuevamente retomemos el periodo y, por ejemplo, de si la vamos a aplazar por alguna cuestión, que por ejemplo tengamos una visita de cliente, una auditoría, que a lo mejor algo sucedió extra, pues a lo mejor la podemos aplazar una semana, pero lo más recomendable es que sea a ese plazo, no a más, porque si no se va a perder, pues ahora sí que el propósito que nosotros tenemos, que es buscar
pues cualquier no conformidad o cualquier hallazgo que pudiéramos nosotros encontrar dentro de nuestro proceso. Entonces, esta flexibilidad no debe de tornarse como una alteración de la planificación, ya que las auditorías de capas se planifican precisamente para cumplir los requisitos del cliente. Y asimismo tampoco es correcto delegar la responsabilidad de la misma. ¿A qué me refiero? A que muchas de las veces, por ejemplo, yo puedo estar como gerente de calidad y le digo a Gerardo, ¿sabes qué? Por favor, velo a hacer por mí, y él es mi ingeniero de calidad, y entonces eso tampoco se vale, ingenieros, eso tampoco está bien. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que lo vean otros tipos de ojos, porque si no, si Gerardo es el que está todo el tiempo en la línea, pues ya va a tener lo que le llamamos ceguera de taller y ya no va a detectar a lo mejor lo que yo pudiera haber detectado. Entonces, algo que no lo permite el manual de CQI es que no se pueden delegar las auditorías. Punto 8. Fija un plan de reacción para las no conformidades. Algunos de los casos, ahora sí que uno de los principales objetivos del LPA es precisamente cumplir con los requisitos del cliente e incluso de nuestros mismos requisitos. Entonces, si nosotros no tenemos un plan de acción correctiva tras detectar una no conformidad durante el proceso, lo único que va a ocurrir, ingenieros, es que se va a seguir incurriendo y se va a seguir detectando, y la verdad es que no vamos a tener lo que nosotros queremos, que me refiero que es evitar pues que un fallo y que este fallo llegue a lo que es el cliente. Entonces es importante tener un plan de acción. Voy a repetir, si se puede hacer sistémico, me refiero que en ese momento entonces se puede corregir. Si no, tenemos que darle un plazo. Este plazo tiene que estar estipulado dentro del procedimiento de acciones correctivas. Ahí ustedes pueden poner un apartado donde diga acciones correctivas para LPAs. Entonces ahí tiene que venir precisamente cómo se tienen que ir contestando, porque si nosotros simplemente nada más la levantamos, pero no le damos un seguimiento o no le damos un tratamiento, pues es como todos ingenieros, según va a seguir ocurriendo, lo vamos a ir encontrando y finalmente no vamos a acabar con el virus. Y la idea es, pues que sí, se acabe, se contesta y se responde en el momento. 9. Mantén un registro histórico de las auditorías realizadas. Algo que siempre nos van a pedir los clientes ingenieros es información documentada, que es otra de las cosas que también nos pide la norma, y esto viene en la parte del 7.4 que precisamente habla sobre información documentada, control de documentos. Nosotros tenemos que cumplir con este requisito, y más si nos lo está solicitando una OIM. Entonces tenemos que tener, además del calendario registrado, las checklists, tenemos que tener precisamente los históricos de cómo están saliendo. Por eso yo les comentaba, tenemos que tener lo más recomendable, pues obviamente son histogramas. En este caso, pues es un control estadístico para saber si realmente lo que estamos encontrando se está cerrando en tiempo y forma, y que además nos se pueda ayudar para lo que son también las auditorías internas o incluso las del cliente. ¿Por qué? Porque si encontramos algo muy recurrente ya lo podríamos verificar en una auditoría interna, pero no significa que pues nada más las hagamos, las dejemos olvidadas, porque muchas de las veces los errores que yo más he encontrado es eso, ingenieros. Cuando yo voy a auditar y me dicen que tienen auditorías en capas y le digo, bueno, ¿me puedes pasar los resultados? No están bien estipulados, no los tienen bien graficados, no los tienen bien documentados, y pues mucho menos tienen los históricos. Entonces eso es algo en que realmente nos falla pues, mucho. Y ya por último consejo, pues pueden utilizar un software, ingenieros, para que ustedes digitalicen las auditorías de capas. Este software les va a ayudar precisamente pues a tener o demostrar que sí lo están realizando. Ya existen mucho en el mercado, y si no, porque luego me dicen que la alta dirección no me lo permite, pues entonces simplemente escaneo los resultados o los grafico en el mismo Excel, y ya con eso yo tengo ya más que automatizado, que es mis auditorías en capas. Entonces, si se dan cuenta, todo lo podemos hacer, ingenieros, simplemente hay que saber implementar muy bien lo que es la parte de las auditorías de capas, que esto nos lo solicita CQI 8. El CQI 8 es una de las herramientas que solicitan, que son parte de
varios elementos. Ustedes saben que existen, si no lo sabían, existen hasta 27 CQIs. Uno de estas herramientas es el CQI 8, que nos lo piden, como ya vuelvo a repetir, algunas de las OEMs para cumplir con esto. ¿Y qué significa? Pues mejoras dentro de la organización, dentro del proceso y obviamente hacia el cliente. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche.